El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta TV Noticias al cierre. Estimados televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Estamos precediendo al fin de semana, tenemos información, tenemos invitados y también tenemos un comentario al cual quiero referirme conjuntamente con Carlos, si me lo permite, relacionado con los 118 votos de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea Nacional en favor de la Ley de Seguridad Social, entre las cuales una de las cosas que más llama la atención, por ejemplo, es el hecho de que se incrementa la pensión jubilar para el Seguro Social Campesino de $68 a $100, que habría sido o que fue una oferta de campaña del presidente Lenín Moreno. Carlos Barsi en el puerto de Manta, ¿cómo le va? Buenas noches. Malena, buenas noches. Jueves, o el día viernes, pero es 10 de mayo del 2018. Estamos con ustedes, le estaba recetando esa información y realmente es un logro significativo para el seguro campesino. Es un incremento que beneficia a muchos y usted sabe que el seguro campesino tiene una gran fuerza laboral también, Malena. Correcto, así es. Bueno, vamos a ver qué ocurre, qué sucede. ¡No se me quede muda! ¿Qué pasó? No, pensé que usted iba a prolongarse en el tema, pero bueno, en definitiva, esa es una de las noticias relevantes porque se suscitó en las últimas horas de la tarde. Eso hay que ponerlo de manifiesto y vamos a ver más adelante, en los posteriores días, cuál es el resultado en cuanto a opiniones de los sectores interesados, básicamente del campesino. Entendemos que nuestra coordinación de noticias para la semana siguiente invitará a algún representante de ese sector para conversar relacionado con aquello, aunque recordemos que el sector campesino tiene como objetivo final, por así decirlo, que ese incremento, que el incremento incluso de las pensiones no solamente quede en $100, sino que vaya a un salario básico unificado. Sí, señor. Pero de una manera progresiva. Pero para lo que ellos aspiran es el primer, paso importante en cuanto a lo que han manifestado de manera pública a través de los medios de comunicación a nivel nacional. Mi querido Carlos, tenemos dos invitados de la ciudad de Puerto Viejo. Me permite anunciarlos. Tengo a la licenciada Patricia Ventimilla. Ella es la directora del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Y además tengo a Karen Podivini. Ella es parte del programa de adaptación basada en ecosistemas. Con ellas, dos damas esta noche acá desde la ciudad de Puerto Viejo. ¿Qué tenemos en Manta? Bueno, en Manta tenemos dos invitados, pero aquí está el señor Yuri Nieto, que es el presidente del Comité Barrial La Dolorosa. Él está aquí con nosotros, tiene algunos temas interesantes que compartir en el ámbito comunitario, así que tendremos la oportunidad de interactuar con él. Y el segundo invitado, que ya lo estamos esperando, bueno, lo anunciamos cuando esté sentadito acá, como nos gusta ver a nuestros invitados. Entonces, Malena, día jueves, vamos entonces con lo más relevante de la información. Amigos televidentes, aquí aperturamos las noticias. Mucha atención. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicias condenó por el delito de enriquecimiento ilícito a 10 años de cárcel al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli. La pena recibida este jueves se suma a dos condenas anteriores que pesaban contra el exfuncionario público, una a 5 años por el delito de cohecho y otra de 6 años por el delito de asociación ilícita. El fiscal general solicitó, además de la pena, una multa que vaya de 20 a 40 salarios básicos unificados y una reparación integral para el Estado que sea de 1.2 millones de dólares. Pero el tribunal definió que esos aspectos serán dados a conocer en la sustentación de la sentencia
que se entregará por escrito. Por otro lado, les contamos que un grupo de asambleístas manifiesta que va a pedir el enjuiciamiento político del ministro de Agricultura, Rubén Flores. Ellos consideran que se ha dado un serio cuestionamiento al cumplimiento de las funciones de este ministro. El señor ministro no nos ha respondido con respecto al control y qué se hace, qué se va a hacer con respecto a los insumos, que es lo que más encarece los costos de producción. También es importante citar, el señor ministro habló de un precio político de $40. Quisiera dejar claro, al conversar con los representantes del sector agropecuario, en ningún momento, ninguno de los sectores o ninguno de los representantes de las diferentes cadenas agroproductivas han solicitado, en el caso del arroz, el incremento de su valor. Lo que se ha solicitado y consta, y los medios de comunicación pueden verificar, en las conclusiones del comité técnico. Aquí habla de las diferentes conclusiones, en ningún momento se ha hablado de elevar el precio del arroz. Por el contrario, lo que se ha solicitado por parte de los señores agricultores es que se mantenga el precio oficial mínimo de sustentación. Cambiamos de tema, amigos. Pescadores artesanales de Jaramijó denunciaron que un guardacosta estadounidense los interceptó y le causó daños a sus embarcaciones. Para verificar si una embarcación pesquera procedente de Jaramijó que se encontraba frente a las costas de Galápagos no transportaba droga, guardacostas estadounidenses revisaron la nave con aproximadamente 15 tripulantes a bordo, los que cuentan de forma anónima lo que sucedió. La versión de Galápagos no fue que lo... Nosotros entramos fue por, ¿cómo se llama esa nota? Porque a Río Forzoso. Porque la norteamericana, más claro que, y se le puso un químico al petróleo, y como se llama, y la máquina se destrampó. Jimmy López, dirigente pesquero, asegura existió abuso por parte de los guardacostas y hace un llamado a las autoridades. Abuso por parte de los guardacostas y hace un llamado a las autoridades. Allá. ¿La postura que ustedes tienen? Bueno, la postura que nosotros tenemos a nivel nacional es que no está bien que un operativo internacional nos desmantele una embarcación con todas las normas básicas de funcionamiento. Salimos con SARPE, salimos con toda una estructura completa, documentación legal, nos hacen las inspecciones en alta mar, está todo el personal legal y sorprendentemente viene una embarcación internacional, ¿no? Le hacen una requisa, destruyendo las embarcaciones menores y mayores, dejándolo a la intemperie en Galápagos y no puede regresar la embarcación mayor ni la embarcación menor. Eso estamos solicitando que nuestro ministro de Defensa, nuestro ministro del Interior, nuestro Ministerio de Justicia hagan justicia a la familia del mar, que realmente que se demande el procedimiento legal. Se intentó conocer la versión de la Capitanía del Puerto, pero se informó que su representante se encontraba fuera de la ciudad. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Esta noticia me hace acordar cuando la base de Manta se encontraba en el puerto y se cometían una serie de abusos por parte de quienes estaban frente a esa base. Además, nuestros pescadores por lo general eran siempre los más perjudicados, como el caso que se acaba de denunciar. Vamos ahora a cambiar de tema. Crónica policial relacionada básicamente a un suceso ocurrido en el cantón Montecristi, dentro del cual un obrero municipal de ese lugar fue encontrado muerto. Al parecer, los indicios dan cuenta de que se habría suicidado. Con la policía, nosotros nos enteramos porque los compañeros de trabajo pues, nos hicieron el llamado ahora urgente de que se enteraron de la noticia de que encontraron al compañero Walter Barcia Guay fallecido en el hogar de él. Él vivía solo, estaba separado de la familia de él. Por lo tanto, él vivía solo, él se mantenía solo y así se mantuvo durante mucho tiempo, muchos años. ¿En qué lugar trabajaba? Él es compañero de nosotros, trabajaba en el GAT, municipio de Montecristi. ¿Algún lugar que desempeñaba en una...? Él era guardia en la clínica, en el centro del Buen Vivir.
era guardia, él hacía guardias ahí. Por lo tanto, pues el compañero debió, dice, haber hecho la guardia desde el día lunes y no llegó a la guardia. ¿Y no les pareció sospechoso a ustedes que no haya llegado? Nosotros como compañeros de trabajo no estábamos enterados del caso. Ahora que nos estamos enterando recién con la llamada que nos hicieron, ahora que ya encontramos el cadáver ya. O sea, el lunes no llegó a trabajar entonces. Supuestamente dicen los compañeros aquí que el lunes no ha asistido al trabajo. Atención, amigos. Varias familias que habían supuestamente invadido 3 viviendas en el reasentamiento de El Guavito, en la ciudad de Puerto Viejo, fueron desalojadas por las autoridades. Familias desalojadas de las casas del reasentamiento El Guavito en Puerto Viejo aceptan haber invadido las casas que se encontraban desocupadas. Sin embargo, se quejan de la situación en que viven por la falta de recursos, sin viviendas y con varios hijos enfermos. Prácticamente me quieren sacar porque o sea, estas casas las hemos invadido, pero realmente yo tengo 3 niñas, mi niña es una niña enferma porque tiene demasiado problema, incluso tiene una operación aquí porque ella orina por aquí por medio de la barriguita y yo no tengo casa, o sea, yo no tengo casa, no tengo dónde vivir, por eso me vine a quedar aquí. Sin embargo, la coordinadora del Midubi considera que no es procedente lo que hacen estas personas, ya que las viviendas estaban desocupadas, pero están asignadas a damnificados de los anteriores albergues. Este tema de la invasión de las viviendas, porque así se dio, tomó efecto desde el día viernes, amanecer sábado. Nosotros nos pasaron un reporte de ciertas familias que estaban invadiendo de manera abrupta o de manera violenta las viviendas. Una ciudadana de este sector denuncia que un exfuncionario de la institución estatal habría chantajeado a varias familias, pidiéndoles $1000 a cada una de ellas para asignarles una casa. Un funcionario que estuvo como director del Midubis se tomó la atribución de chantajear, no puedo decir otra cosa sino chantajear, pidió a 3 familias una cantidad de $1000. Y de una manera muy segura dijo y confirmó de que en la semana anterior les iba a dar las llaves de la vivienda, que haría todo lo posible por darles la llave de la vivienda. Ante esto, la funcionaria ahora responsable del Midubi asegura que se investigará el caso, no sin antes revertir la denuncia. Esto que los líderes dirigentes del sector también han sido denunciados por pedir dinero para trámites de asignación de viviendas. El exdirector provincial tendrá que, obviamente, mediante rendir su versión y ver, obviamente, si está en lo cierto o no, porque nosotros también tenemos denuncias de que ciertos líderes de ahí son los que estarían cobrando para asignarles las viviendas. Daisy Loor, Televisión Manavita. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso. Nuestra primera invitada desde la ciudad de Puerto Viejo se trata de la licenciada Patricia Ventimilla. Ella es la vocera del CONADIS, quien está en este momento pues al frente de esta institución, de este organismo que se dedica básicamente a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, abogada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y en mi calidad de delegada técnica, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de podernos dirigir a la ciudadanía y bueno, espero estar a favor. Ok, ahora ustedes están trabajando permanentemente sobre estos temas y entendemos que están preparando precisamente un taller. ¿De qué se trata este taller? ¿Cuándo será? ¿Dónde y quiénes podrán participar? Sí, bueno, el Consejo Nacional de Discapacidades, como una de sus funciones, está justamente el poder garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Y dentro de este marco, conjuntamente con la Superintendencia de Comunicación, hemos organizado un evento que se llama Construyendo Inclusión, un taller que está orientado a los directivos, ejecutivos, periodistas, comunicadores en general,
y está orientado justamente a lograr ir creando esa conciencia social a través de ustedes, de los profesionales de la comunicación, sobre el respeto que se debe tener a través de los medios hacia las personas con discapacidad. El que podamos ir construyendo esta sociedad incluyente, donde podamos ver a la persona con discapacidad como parte de la diversidad que tiene el país, pero dentro de un marco de respeto y sin discriminación. ¿Cómo ve usted el tema precisamente desde el ámbito social relacionado con que el ciudadano tenga ese ámbito del respeto al que usted se refiere con las personas con discapacidad? ¿Ha avanzado, se ha estancado, ha retrocedido? ¿Cómo ustedes le dan una lectura analítica a este tema? Bueno, yo creo que los avances que se han dado en el tema de discapacidades son muy significativos. Lógicamente que estamos en un proceso de construcción de una sociedad inclusiva y eso involucra muchos temas. Creo que el avance que tenemos en política pública de discapacidades es bastante. Antes no teníamos política pública, teníamos una ley orgánica de discapacidades, hoy fue elevada el tema de discapacidades ya a política pública. Tenemos un marco legal que protege a las personas con discapacidad y sobre todo que tenemos a una sociedad civil muy bien organizada, conocedora de sus derechos, muy empoderada de lo que es la discapacidad, de lo que es su diario vivir y conocedora de sus derechos para defenderlos y también para ser parte activa de esta propuesta de una sociedad inclusiva. Bueno, y lo bueno de todo esto es que ya ustedes, digo, como Consejo Nacional de Discapacidades, no se encuentran solos en esta batalla, como antes eran situaciones o casos de personas que de manera aislada trataban de hacer comprender lo que significa ser inclusivo, pero ahora, repito, ya no están solos. Hay diferentes sectores de la sociedad civil que se han organizado, sea de manera directa o indirecta, a través de observatorios o veedurías o cualquier tipo de participación para poder ayudar a que la inclusión sea realmente integral, de que no solamente haya en letra muerta o en normativa legal los derechos y las garantías necesarias para las personas con discapacidad, sino que más allá de aquello, ahora se ha vuelto mucho más participativo. Así es, creo que tanto las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil, usted muy bien mencionada, tenemos un observatorio aquí en la provincia creado desde la sociedad civil que está haciendo un excelente papel en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Paralelo a esto, el CONADIS, como CONADIS, también tiene 3 observatorios nacionales que son regionales y en el cual están presididos y dirigidos exclusivamente por personas con discapacidad. Cada uno de ellos conocedores de lo que es el tema de discapacidades, porque muchas de las veces dice, bueno, hay que sentir la discapacidad para defenderla, pero hoy vemos que también hay profesionales que se han empoderado del tema y que sin tener discapacidad se han unido a esta propuesta de hacer una sociedad incluyente, una sociedad que respete el derecho de las personas y es un excelente grupo de trabajo que y más allá de aquello, hay que siempre ponerse en los zapatos de las demás personas para poder comprender, entender y además saber que en este tema, de manera específica, no estamos exentos bajo ninguna circunstancia de en algún momento tener algún tipo de discapacidad, ¿no? De cualquier naturaleza, puede ser permanente o puede ser temporal y por cualquier circunstancia. Entonces, siempre hay que pensar en lo que siente lo que siente el otro ser humano, las otras personas, para poder tener esa conciencia ciudadana que queremos despertar y que queremos madurar en todos los ciudadanos. ¿Cómo están ustedes trabajando con los GATS? Ellos representan un papel bastante importante y preponderante, por decirlo así, en normativa que sea amigable con lo que las personas con discapacidad requieren, por ejemplo, en el tema de movilidad. Sí. Bueno, el Consejo Nacional Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, dentro de sus funciones, tiene justamente la formulación de la política pública, la transversalización de la política pública, la observancia, el seguimiento y la evaluación a esta política. Dentro de este marco nosotros estamos trabajando con todos los gobiernos autónomos descentralizados desde la misma elaboración de los planes territoriales. Es decir, nosotros estamos velando porque junto a CEMPLADES el tema de discapacidades esté totalmente transversalizado en el plan de ordenamiento territorial. De esta manera estamos garantizando que cada uno de los ámbitos
que atañen a las personas con discapacidad están siendo considerados dentro ya de la planificación y lógicamente dentro de los presupuestos a ser atendidos, porque tampoco podríamos hablar de una inclusión cuando, como bien decía usted, en el tema de movilidad aún encontramos barreras. Entonces, si bien es cierto, vemos la construcción de muchas obras en los gobiernos autónomos, a nosotros también nos ha tocado hacer observancia y decir, bueno, esta parte de la regeneración no va bien, y se han dado correctivos. Y le cuento que en ese aspecto hay cosas positivas. Si bien el tema del terremoto devastó zonas bastante, digamos que emblemáticas de las ciudades, hablando de la provincia de Manabí, de los diferentes cantones, pero no es menos cierto que eso de alguna manera ha servido para que los GATS, desde sus ámbitos y a través de los departamentos pertinentes, puedan levantar una nueva planificación visionaria relacionada con el tema de la movilidad accesible para las personas con discapacidad y para todos y todas en general, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, antes no se pensaba mucho en aquello. Ahora eso se ha planteado de manera importante y hay que destacarlo, obviamente. Ahora ya se consideran en las aceras, en los bordillos, en los espacios públicos, en los estacionamientos, la obligatoriedad de tener espacios precisamente dirigidos para personas con discapacidad, que haya una movilidad o una accesibilidad adecuada o acorde a sus necesidades o a las necesidades de las personas con discapacidad, y todo eso realmente nos resulta como un avance importante. Así es, yo creo que el compromiso que va asumiendo cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, entendiendo que el tema de discapacidades no es un tema que está, digamos, al criterio o a la voluntad, es una política pública que debe cumplirse. Entonces, si tenemos normas INE establecidas para ser respetadas, estas normas se están considerando. Si usted puede ver en toda la parte donde se está dando la reingeniería del proyecto Puerto Viejo, inicialmente mucha gente nos decía, pero licenciada, ¿qué espera? Ninguna esquina tiene una rampa. Nosotros les decíamos, porque se socializó el proyecto con las personas con discapacidad, y nosotros les decíamos, bueno, tengan un poquito de paciencia que la obra ya se va a ver. Entonces, hoy podemos ver que en las esquinas tenemos una rampa grande que une las dos aceras y le da movilidad completa a la persona con discapacidad. Y para concluir, hay algo en lo que sí hay que seguir trabajando fuertemente, es el tema de la transportación pública. Hay unas tremendas fallas que parecerían insalvables, que a países como Costa Rica le ha tomado 20 años incorporar en todo lo que tiene que ver con taxis y también buses urbanos. Por ejemplo, los buses tienen plataformas, todos los buses de manera obligatoria. Claro, fue un trabajo de 20 años, pero se logró recientemente. Sus plataformas obligatorias en todos los buses para que cuando haya personas con discapacidad, la plataforma baje y ellos puedan subir. Y en cuanto a los taxis, es obligatorio que hayan furgonetas, cada cantidad X de habitantes, hablo de Costa Rica, repito, hay la obligatoriedad de que hayan taxis para personas con discapacidad. Y yo creo que no es utópico, sí se puede lograr, pero para eso hay que seguir sembrando en política pública y en concienciación con nuestros gobernantes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Malena. Antes de concluir, solamente invitar a los periodistas a que nos acompañen estos 2 días, día viernes y sábado, que estaremos trabajando con la Supercom en el taller de construcción de inclusión. Claro que sí, ahí estaremos, la invitación está hecha y nosotros asistiremos. Vamos a nuestra pausa publicitaria, de regreso tendremos más invitados desde Manta, luego Puerto Viejo y notas para ustedes, no se vayan. Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Vamos a la interacción. Y esta es refrescante nota porque nos acompaña el licenciado Pedro Anchundia Roca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado Carlos Barce, a todo el público que nos está viendo en el Ecuador y el mundo, en Televisión Manavita, y gracias por la apertura. Oiga, entonces es una reunión de licenciados. Así es, así parece. Bueno, Pedrito, sí, entonces la información, amigos televidentes, es la producción musical de este joven mantense que nació en el año de 1985, profesor de inglés, pero que ama el piano, ama la música. Ha pasado por Medardo y Suplere. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo en Medardo y Suplere? Como unos 2 años. Sí, ¿no? Muchos viajes, largos viajes, sí, de Esmeralda a Loja y así, punta a punta.
¿Pero dónde empezó usted? Yo empecé con el profesor Teddy Cárdenas. Ah, ya con Teddy, sí. De la máquina roja. De la máquina roja. Teddy, nuestro amigo. Yo ya. estuve con él en un curso de aproximadamente unos 5 meses. Oh, ya. Y gracias a él me comencé a incursionar en la música. No, en el piano, en la música ya. Sí, más... ¿Toda la vida? Casi toda la vida. Ya, y en el piano. En el piano. Bueno, pero también es profesor de piano. Profesor de piano y docente también. Soy licenciado. Yo profesor. Yes. Oh, yo profesor. English teacher. Yes. Bueno, teacher, profesor, igual, ¿no? Yes, profesor. Bueno, pero en todo caso, usted ha tenido también la oportunidad de estar en otras organizaciones. Por ejemplo, usted estuvo con Richie Ray y así es, ¿no? No, Richie Ray es uno de los pianistas que yo admiro. Allá. Junto a usted se inspira sobre ellos. Claro, son mis referentes musicales. Ya. Y ahora ha proyectado esta producción. Esa producción, mi primera producción de música instrumental en piano. Cuéntame un poco de ello, a ver. Ya, esta producción yo la hice... Música instrumental. Música instrumental de géneros variados, pero del recuerdo, baladas, cumbias. Ajá. ¿Cómo cuál? Ahí lo estamos escuchando. Sí, tenemos el fondito, un compendio. Tenemos Acereje, Porque tengo que olvidar, Las Caleñas, Brindaremos por él, Por favor me siento sola, Mosaico Medaro número 1, que es un mosaico de Homero y sus Players, Si no te hubiera sido, Sombras nada más, El contragolpe, Bullet Bus, Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco, es un temazo de Basilio también. Pero es música orquestada. Sí, solo piano, instrumentada, el primer volumen. Inspiración total. Inspiración total. Oiga, ¿dónde lo pueden adquirir ese? ¿Lo pueden adquirir los que desean? Claro, sí, las personas que desean los pueden contactar. Perdón. Sí, me pueden contactar a través de mi correo, que es pedroanchundiarroca@pianoartista@hotmail.com, o a mi Facebook Pedro Anchundia Roca, y nos vamos de acuerdo y podrán tener ese disco de colección. Oiga, Pedrito, pero hoy está en Las Almas Negras, ¿y cómo le va allí? Ahí, es música romántica. Claro, música de recuerdo. Música retro. Claro, música retro de enamorados, tipo Iracundo, Suadi Rizo, Camilo VI. Casualmente hace 3 semanas estuvimos en Jaramijó, en un evento, por los 20 años de cantonización, junto a la Orquesta Manada. Y para que el público, como siempre, nos respalda y le gusta nuestra música. Bueno, pero usted también ha creado letra y música. Claro, sí, yo he creado canciones, letra y música inéditas, son inéditas, pero las tengo guardaditas hasta cuando ya tenga mi propia orquesta. O sea que la visión es la propia orquesta. La propia orquesta es lo que sigue, pero... ¿Y qué hace falta? ¿Recursos? Recursos, auspiciantes. No, decisión eso no. Ya está tomada la decisión. Ya está tomada la decisión, ya tenemos arreglos, toda la cosa. Solamente es buscar apoyos, cosas así. ¿Y qué géneros? Tropicales y del recuerdo. Oh, ya, esa es la línea más. Esa es la línea, sí. Más tropicales. Tropical y recuerdos. Sí, música bailable. Bailable. ¿Y ese es el nicho que quiere Manta, o quiere Manabí, o quiere el Ecuador? Bueno, yo pienso que a todo el mundo les gusta la música instrumental, porque aparte que uno la relaja, uno puede hacer distintas cosas, escuchando distintos géneros. Así es. ¿Pero por cuál se inclina más usted? Bueno, la verdad que yo soy de los dos géneros, pero yo más prefiero la música tropical. Más alegre, ¿no? Más alegre, claro. Para ahí bailar, estamos escuchando allí de fondito, ¿no? Sí, estamos escuchando bastantes canciones. ¿Cuántas canciones que tiene incluido el CD? Ya, este CD tiene 15 canciones. Ya, pero ese es el primer volumen. Sí, este es el primer volumen. ¿El segundo volumen? El segundo ya está en proceso, de pronto para octubre ya está. Oh, qué bueno. Sí, con música folclórica también, valses, pasillos. Y muy cerca de la fiesta de Manta. Claro, de la cantonización de ciudad. Claro, sí. Bueno, Pedrito. ¿Y entonces también dónde lo pueden localizar? ¿En Radio Mix, dice? Sí, Radio Ultimito Mix. Esa es una radio que yo tengo online de música así mismo de recuerdo en todos sus géneros. Ya. Y a través de ella yo he podido conocer telefónicamente o por redes a personajes como Ramón de la Fuente, Clave, los he entrevistado. Ha tenido, qué bueno, ¿no? Sí, ajá. Muy bien, vamos entonces con las redes sociales. Ya, claro, cómo no, me pueden encontrar por Pedro Anchundia Roca, web-medio oficial.blogspot.com, a mi correo o email pedroanchundiarroca pianoartista@hotmail.com, y a mi Facebook Pedro Anchundia Roca, que son las que más utilizo, y en mi canal de YouTube, donde encontrarán parte de mi trayectoria, presentaciones en vivo y todo eso. Pedro Javier Anchundia Roca, por favor suscríbanse.
Oiga, y entonces con el corazón en la mano, ¿por qué? Ya, yo le puse ese nombre porque usted, buen pianista, usted tiene que tener todos sus sentidos en la mano para por medio de la mano usted poder expresar los sentimientos y que las personas le llegue esa interpretación. O sea que sale del alma. Sale del alma por medio de las manos. ¡Qué bueno! bueno! El corazón está en los sentidos. Bueno, Pedrito, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, licenciado. Y éxitos. Muchas gracias. Esperamos que tenga el éxito mejor. Un mantense, un joven que se ha dedicado a la música muchos años. Pedrito. Y aprovechando, licenciado, un feliz Día de las Madres a todas. Claro, ya. Pues, las señoras que nos están escuchando y viendo. Gracias, licenciado. Y a su señora madre también. Pues. Muchas gracias, claro. Gracias. Desde luego. Pedro Anchundia está con nosotros, amigo, y con ustedes estuvo para compartir esta creatividad que tiene él en sus manos. Vamos a un bloque publicitario. Enseguida, Puerto Viejo, con más invitados. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya a nuestra siguiente entrevista de esta noche, vamos a dar la bienvenida a Karen Potvin. Ella es oficial del programa de adaptación basada en ecosistemas. Suena bastante interesante para quienes consideramos que la naturaleza es el único hogar que tenemos en el planeta y que hay que cuidarla y que generalmente no solemos hacerlo o no le damos la importancia cabal que deberíamos darle. Pero, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es lo que hacen las ONGs o cualquier otro organismo que se dedica precisamente a la lucha permanente sobre el manejo adecuado de lo que es el ecosistema? Es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes como ONG a nivel sudamericano y lo que compete obviamente al Ecuador? Bueno, nosotros somos parte de una unión de miembros, entonces básicamente no es una ONG per se, pero es una unión que reúne a varios organismos tanto gubernamentales, no gubernamentales, y que estamos trabajando por la conservación de la naturaleza y enfrentando diversos desafíos que presenta la sociedad, ¿no? Entonces, por eso nos llamamos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero hay varios estados miembros que son parte de ello también. El Ecuador, por ejemplo, es un estado miembro y trabajamos en estas, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar estos distintos problemas que tenemos como sociedad. Y dentro de esos problemas que tenemos, ¿cuál es no sé, tal vez los proyectos que ustedes tienen en desarrollo relacionados con salvaguardar el ecosistema? Bueno, tenemos varias iniciativas a nivel global. En el caso de Sudamérica tenemos la Oficina Regional para América del Sur, está basada aquí en Ecuador, y aquí trabajamos con distintas organizaciones, con gobiernos a diversos niveles. Por ejemplo, entre una de ellas, de estas iniciativas, está la de promover el enfoque de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Y este es un enfoque que ya se viene abordándolo desde el 2009 de manera oficial en el Convenio de Diversidad Biológica, y que básicamente promueve una gestión sostenible de los ecosistemas, una conservación, restauración, para poder adaptarnos, ajustarnos de mejor manera a los impactos que ya tenemos presentes por el cambio climático. Para todos es conocido que cada vez que hay obras que signifiquen, digamos que macroproyectos, siempre, ahora bueno, obligación es hacer los estudios de impacto ambiental, pero también es muy conocido que a veces se pasa por encima de las recomendaciones de esos mismos estudios que se hicieron antes de iniciar una macroobra sobre todo. Pero ¿qué se puede hacer en ese aspecto? Si son las propias autoridades las que dan luz verde para poder hacer este tipo de obras que en muchas ocasiones provoca impactos ambientales severos e irreversibles. Sí, este es un punto sumamente importante. Primero, el hacer esta articulación entre diversos actores, ¿no? Entonces, diversos actores y sectores en los cuales se puede ir cada vez incluyendo más este enfoque verde o este enfoque ecológicamente sostenible. El tener estas consideraciones inclusive pueden resultar en opciones que son más costo eficientes. El tener únicamente obras de infraestructura, por ejemplo, gris, que son las convencionales, pueden resultar hasta más caras de las soluciones que estamos promoviendo, que son aquellas más verdes o de infraestructura natural, en las cuales aprovechamos
esos beneficios que nos brinda la misma naturaleza, al tener este ecosistema más saludable, más resiliente, que nos genera toda esta gama de servicios ecosistémicas, podemos abordar distintas, más bien nos proporcionan una gama de beneficios. Y en el ¿no? Ecuador, ¿cuáles son las provincias que ustedes han tomado para poder proyectar este trabajo? En este caso en particular, bueno, trabajamos en distintos tipos de ecosistemas y biomas, trabajamos también en Amazonía, hemos también implementado iniciativas en páramos. En el caso particular de Manabí hemos concentrado esfuerzos, por ejemplo, en el bosque seco, en la parroquia de Membrillal y en el bosque siempreverde en la parroquia de Honorato Vázquez, ¿no? Entonces son trabajos y enfoques que se pueden aplicar a diversos tipos de ecosistemas. ¿Cómo hacen ustedes para elegir el lugar donde van a trabajar? Porque realmente que el tema relacionado con el ecosistema y lo sensible que resulta está prácticamente en todas partes, claro, desde las urbes céntricas hasta las zonas más rurales. Sí, cuando el campesino, cuando nuestro agricultor no le da un tratamiento adecuado a la maleza, por ejemplo, y quema, se me ocurre, cuando lava algún producto en las riberas del río, esa es otra situación, o cuando utiliza de manera indiscriminada los pesticidas, insecticidas y todos los productos químicos. Sí, en este caso en particular en Manabí es una de las provincias que es más vulnerables a los impactos del cambio climático. Entonces tenemos distintos efectos, impactos que se están dando a nivel de país, pero en el caso de Manabí es sumamente importante, por ejemplo, por el incremento de estos eventos más extremos climáticos, el tema de las sequías prolongadas, que es un tema clave, que afecta en sí a los medios de vida de los cuales dependen las familias, ¿no? Entonces, en este caso en particular, hicimos un proceso de selección de los sitios y Manabí, pues, era uno de los sitios en los cuales tenía que enfocarnos estos esfuerzos. Okay, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que ustedes tienen pendientes o que están ya ejecutando acá en la provincia, en esos dos lugares a los que usted hizo mención en su momento? En este proyecto en particular es una iniciativa conjunta con el Ministerio del Ambiente, con la Cooperación Técnica Alemana, con los municipios de Santa Ana y Jipijapa y la UICN, y hemos venido ya desde el 2016 impulsando estas iniciativas de cómo mejoramos esta gestión y conservación de los ecosistemas, mediante acciones, por ejemplo, de agrobiodiversidad, de mejorar el manejo de los caprinos, que también tienen su amenaza hacia el ecosistema seco, acciones también de promover algunas alternativas económicas, cómo impulsamos la valoración de estos bosques y de los beneficios que nos proporcionan, y algunas actividades adicionales, por ejemplo, el promover el tema de mecanismos técnicos y financieros que nos apoyen a continuar con estas actividades, no únicamente en el corto plazo. Es imposible no hablar, cuando hablamos de ecosistemas, es imposible no hacerlo relacionado con el H2O, el agua. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están efectuando ahora con esto de los fondos de agua? Bueno, en este caso en particular, un fondo de agua es un mecanismo técnico financiero que permitiría canalizar una serie de acciones, en este caso en particular a una escala de una cuenca. Y al hacerlo de esta manera, permitiría, por un lado, hacer la gestión de los ecosistemas de los cuales depende este recurso, que es el recurso vital, ¿no? Y del cual no únicamente dependen las poblaciones o, digamos, la gente que está en las zonas rurales, pero también las poblaciones en las cabeceras y en las ciudades más grandes también. Entonces, en ese sentido, impulsar estas acciones, estas políticas, estrategias o estos mecanismos que también pueden abarcar una escala geográfica mayor, pero que además integran a varios actores, es un mecanismo que puede resultar bastante eficiente en términos de cómo seguir manteniendo y conservando el recurso, ¿no? Bueno, y definitivamente la clave para todo esto tiene que ser siempre combinada de manera casi que obligatoria por los diferentes GATS. Si no hay un apoyo sustancial, equilibrado, horizontal, para esos efectos es imposible no poderlo hacer de manera unilateral ustedes como organismos que se dedican a este tipo de trabajos. Ok, bueno, nos alegra mucho saber que se está haciendo esto acá en la provincia de Manabí, por lo menos en estos dos puntos. Entendemos que, espero, sea el inicio, porque aquí en Manabí, al igual que en el resto del Ecuador y en el mundo, hay que trabajar mucho con el tema de los ecosistemas. Gracias, Karen, por haber estado con nosotros esta noche. También. Éxitos. Vamos a nuestro corte publicitario. Regresamos ya.
Seguimos con ustedes, amigos televidentes. Don Yuri Nieto es el presidente del Comité Barrial La Dolorosa. Está aquí con nosotros. Don Yuri, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Cuéntenos cómo avanza el tema de la reconstrucción de la Catedral La Dolorosa. Bien, para informe de la comunidad y en este estado, ustedes como medio de comunicación, la cuestión de la reconstrucción creo que empezaremos dentro de las próximas semanas en este sentido, ¿no? Se había detenido un poco el avance en esta cuestión porque se necesitaba canalizar ciertos requisitos a través del municipio, requisitos de que ya se han ido encauzando y esperamos oficialmente dentro de las próximas semanas tener la papelería en regla. Ah, ya, cumplí con todos los requisitos, ¿no? Sí, eso es lo correcto. Todos los requisitos, pero ¿quién va a asumir el costo operativo de la obra? ¿La arquidiócesis o quién? ¿Ustedes? Ya, el tema del costo operativo en este sentido, hemos tenido 3 acercamientos con la diócesis en Puerto Viejo. Lo hemos conversado hasta el martes que está pasando y ellos han dicho de que lo asumirán. O sea, porque obviamente ellos tienen un protocolo, ¿no? ¿Y cuánto es el costo aproximado? El costo aproximado de hasta donde lo hemos presentado como proyecto en la terminación concreta, hay un rubro que se gastaría tentativamente de $600.000. Ya, pero ya está habilitada la iglesia. ¿Ya se están dando la Eucaristía dentro o siguen en el parque? No, aún no se están dando ninguna actividad religiosa dentro del templo. Se están realizando los domingos en el parque y la misa en la noche y las otras actividades en la capilla que se hizo de caña a los lados. Ya, entonces están próximos a empezar la obra, ¿no? A empezar, sí. Dios mediante, si en esta parte no hay de pronto traspiés o algún ¿Y el tiempo perentorio para concluirla cuál es? Bueno, creemos de que de acuerdo a la versión técnica, si no pasa nada de aquí a allá en que se inicie ese camino, creemos de que posiblemente estará hasta diciembre. Tentativamente es así donde se ha pensado. Eso ya lo tendrán que determinar, obviamente, los técnicos. Ya, entonces quiere decir que hasta diciembre tendremos la oportunidad ya de verla reconstruida la catedral. Esperemos que así sea. Oiga, y bueno, ¿qué más actividades tiene por ahí el sector? Usted como presidente, ¿qué otras novedades ha encontrado? Bueno, tenemos a la fecha la parte de la inseguridad que nos está llamando mucho la atención de una manera muy constante. Ya el abuso, por decir así, de los señores delincuentes ya no solamente se limita... Los trata bonito usted, ¿no? Sí, no solamente... Los señores delincuentes de una u otra manera son señores igual, ¿no? En el sentido de que ya no se prestan solamente para delinquir a la oscuridad de la noche, sino también en el día, ¿no? Y obviamente pues también debemos decir... Pero se hacen patrullaje, yo por las noches veo agentes policiales allí. Hay una parte de eso de que nos hemos venido quejando de una manera constante y hoy lo hice en un medio radial también en la mañana, haciéndole un llamado al señor coronel de la policía de que es correcto que nos hagan los patrullajes de esta manera. Pero lo que nosotros reclamamos es que los señores policías no solamente pasen con la licuadora encendida, porque eso es como ahuyentar más bien al delincuente, porque si nos están asaltando a 2 o 3 cuadras, el simple hecho de observar la licuadora... Los alerta. Los alerta y se van. El detalle es de que ellos anden en su ronda de una manera silenciosa con la licuadora apagada. La otra es que hemos denunciado un sinnúmero de veces que en la parte del parque siempre están sucediendo por la oscuridad del mismo un montón de actividades que no van de acuerdo para lo que está creado el parque. Hay cuestiones sexuales, hay pero que está oscura el parque y algunas luminarias que no funcionan. ¿O cómo? Totalmente. Porque tiene encendido, el parque tiene eso. No, mi estimado licenciado. El parque automáticamente está prácticamente oscuro. Las 2 últimas luminarias que quedaban del mismo, permanentemente prendidas, esas se terminaron de quemar. 2 reflectores que tenía encendido de una manera permanente, ya el uno también se quemó. Bueno, pero eso le corresponde al municipio, ¿no? Al municipio, claro. Ya estuvo la directora de Obras Públicas haciendo las observaciones para la reconstrucción del mismo, pero en este sentido dice de que tenemos un monto mediano de $37.000 que no alcanzaría para lo que la comunidad aspira a la regeneración del parque, para que ya no preste en las condiciones que está para lo que se está haciendo. Ya, para el fin que fue construido. Perdón, para recalcar en la cuestión de los señores miembros de la policía, ¿qué es lo que nosotros buscamos?
Es verdad que es un parque, no podemos estar corriendo a todo el mundo en un parque porque es público, pero sí si a deshora de la noche o en el día vemos de pronto ciudadanos de que están mucho tiempo en actividades quizás no sospechosas, pero sí al menos preguntar qué es lo que pasa, si se siente bien, está cómodo, o al menos para saber si posiblemente no es uno de los más buscados, que posiblemente lo tengamos así, ¿no? De esa manera yo creo que nos empoderamos y la comunidad como que se va a sentir un poco más segura. Es decir, que el señor policía se vaya a hacer ronda, no solamente haga la ronda a través del vehículo. Muy bien, don Yuri, se nos acaba el tiempo. El tema de las edificaciones que están corriendo riesgos. ¿Sucede todavía aquello? ¿No hay disposición para repararlas o para demolerlas? Sí, gracias por la pregunta. Se le cursó un oficio a principios de enero al licenciado, al abogado Arce, el comisario de la construcción, en el sentido del condado, entre la avenida 29 y la calle 10, justo en la esquina, para que nos dé referencia en qué condiciones técnicas se encuentra, pero hasta ahora no nos han contestado. La preocupación del sector y más cercanamente de la comunidad que está allí dentro de esa área es que de una u otra manera eso, Dios mediante, no quiera de que se vaya a caer y vuelva a crear un caos mayor en ese sentido, ¿no? Entonces esperamos a través de este medio también, si el señor comisario de la construcción nos está escuchando, de que por favor nos responda en qué condiciones técnicas se encuentra ya este edificio. Perfecto, don Yuri. Gracias por estar con nosotros y compartir estas novedades de la comunidad. Gracias a usted, licenciado. Él es don Yuri Nieto, el presidente del Comité Barrial La Dolorosa. Vamos a Puerto Viejo, entiendo, con Malena. A ver, Malena, usted tiene la palabra. Me encuentro con unas cadenas tremendas. Escuchen esta de aquí, la última cadena que he recibido durante todo el día. Dice así: por si acaso, a ver, se me fue a otro lado, pero básicamente se refiere a que se estarían sacrificando, según dice esta nota, 300 perros en la perrera de Puerto Viejo. Es una cadena que no sé dónde se inició y no sabemos dónde terminará, pero por favor, no nos hagamos ecos de cadenas de esta naturaleza ni de ninguna otra. Solamente las fuentes oficiales pueden determinar si existen medidas que se van a tomar en esta o en cualquier otra situación o circunstancia. Por favor, no hacernos ecos de las cadenas sin tener el sustento. Cuando me la pasaron, lo primero que pregunté a la persona que lo hizo, ¿de dónde sacó esa información? ¿Y saben qué me responde? No sé, me la pasaron. Elimínela nomás, elimínela. Entonces, no tiene sentido propagarla. Oiga, así empezamos con la comunicación. La tendencia de derecha dijo que la comunicación debía normarla y le pusieron una ley de comunicación. ¿Qué se ha logrado con el paso del tiempo? ¿Cuál es el resultado? No hay. Mañana. No, sí hubo resultados. ¿Cuáles? Sí hubo resultados. Nefastos, pues. Nefastos. Nefastos para los ciudadanos que deben siempre permanecer bien informados, ¿sí? Y tiene la posibilidad de escoger el medio de comunicación que usted prefiera, el que le parezca más objetivo, pero no que le impongan un contenido a favor o en contra de determinado gobierno o persona. Así de simple. Pero está bien que sea una filosofía de vida, pero no una filosofía partidista. Si usted me dice una filosofía de vida, yo le entiendo y me da la opción de definirlo. Pero si usted me pone una filosofía partidista, me está haciendo daño, me está coartando mi libertad. Mire, los medios de comunicación informamos, también damos opiniones a través de nuestros editoriales, pero al final quien tiene la parte analítica es usted. Son ustedes. Así de simple. Gracias. Malena, un abrazo muy cordial y por su intermedio a todos nuestros amigos televidentes. Mañana, 6:30. Recuerde, la primera emisión. Y a ustedes espero verlo a las 22 horas. Desde luego. Por favor, no se me vaya a celebrar el Día de la Madre no, pues adelantado con su esposa, con su cónyuge, con su pareja, por favor. Por eso, pues, pero usted es el primerito que debe estar ahí celebrando con él. Desde luego. Felicidades, buenas noches. Buenas noches, amigos. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.